Finalizo la lista de enemigos de señor Herrero con el que entonces era presidente de Antena 3, don Antonio Asensio. ¿Sabes que don Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado de Comunicación, vio cómo su imagen de centrista se fue a hacer puñetas a raíz de que don Antonio Asensio, el presidente de Antena 3, filtra que don Miguel Ángel Rodríguez le ha llamado por teléfono y le ha amenazado con la cárcel? Señores, en España hay miedo. Hay miedo. Y eso no es bueno para un país. ¿Y por qué digo que hay miedo? Pues simplemente y llanamente porque yo mismo puedo constatar, no voy a citar ningún nombre por supuesto, pero muchos nombres de empresarios, de políticos, de instituciones que manifiestan unas cosas en privados y no se atreve a hacerlo en público. Es una historia muy larga, ya que hay piezas aquí que hablan de la guerra digital y de la primera guerra del fútbol, pero en líneas generales, digamos que el gobierno de Aznar quería que Antena 3 y don Antonio Asensio se unieran a la plataforma digital de Telefónica, la que sería Vía Digital, y en vez de eso, don Antonio Asensio firmó irse a la de el Grupo Prisa, con el señor Polanco. Y eso le sentó tan mal a don Miguel Ángel Rodríguez que cogió el teléfono y tuvo una bronca con Antonio Asensio. Y en esa bronca en algún momento salió la expresión, vas a acabar en la cárcel. No se sabe si lo dijo o no, pero se especuló, se empezó a rumorear, se había dicho, y hasta las noticias de Guiñol hicieron mucha befa de sacar a Miguel Ángel Rodríguez como el que decía, vais a acabar todos en la cárcel. No decir el nombre, pero después de la Moncloa y no es ministro. ¿Es un vicepresidente? No está en estos momentos. Occidente no es gobierno. No és govern. No. Ahora está en la Moncloa. Però seu a les taules del Consell de Ministres. Ya es masa, ¿no? Sí. És el senyor Miguel Ángel Rodríguez. No sé. Amenaza Rodríguez, dígame. Confía en Rodríguez. Verá cómo sus problemas desaparecen. No se preocupe. Nosotros tenemos más guardaespaldas que él. Y dile al hijo puta de tu jefe que va a acabar en la cárcel. ¿Me oyes? No te escaparás tan fácilmente. ¿Dónde está Rodríguez? Sí, que te quede bien claro y díselo a tu jefe. Vais a acabar en la cárcel. A raíz de esa supuesta amenaza que había proferido don Miguel Ángel Rodríguez o no. Hay que decir que en el Congreso de los Diputados fue llamado don Antonio Asensio, siendo presidente de Antena 3 Televisión, es llamado al Congreso de los Diputados a decir si de verdad le han amenazado o no con la cárcel el secretario de Estado de Comunicación. Y presenta un papel escrito de 3 empleados suyos, Jesús Hermida, Pepe Oneto y no creo que era el tercero, creo que era Javier Jimeno, diciendo sí, confirmamos que don Miguel Ángel Rodríguez nos llamó y nos dijo que iba a hundir a don Miguel Ángel Rodríguez, nos llamó diciendo que iba a hundir a don Antonio Asensio por haber pactado con el señor Polanco. El presidente de Antena 3, Antonio Asensio, dio hoy nombres y apellidos a su acusación de que fue amenazado por la firma del acuerdo con Canal Plus. Dijo Miguel Ángel Rodríguez, portavoz del gobierno, y puso como testigos a Oneto, Hermida y Campo Vidal. Bueno, pues me llamó Miguel Ángel Rodríguez, que entonces era portavoz del gobierno. Me envió el mensaje de que le dijera a Antonio Asensio que de cierto modo había firmado con eso su sentencia de muerte y que aunque tuviera escolta, el gobierno tenía mucho más policías que él. Y eso que no se sabía, se le ocurre destaparlo a Felipe González en una conferencia en México, y a partir de ahí se hace público y a partir de ahí es cuando se monta el gran escándalo y tiene que comparecer Antonio Asensio en el Congreso de los Diputados a explicar todo. Señor Miguel Ángel Rodríguez, desde el Palacio de la Moncloa, 24 de diciembre, más o menos son primera de la mañana. Y si el Grupo Z o Antena 3 de Televisión hubiera aceptado las indicaciones respecto a cómo tenía que hacer los negocios nuestro editor, que le llegaban desde el gobierno, creo que tampoco habríamos sido amenazados por nadie. Oye, ¿por qué no denunciasteis? Yo te prometo que si a mí un miembro del gobierno me amenaza con meterme en la cárcel, es que no pasan ni 24 horas que lo pongo en la portada del periódico. ¿Por qué no lo denunciasteis? Pues es muy sencillo, lo ha explicado el editor, el protagonista. Ha intentado tener el sentido de la responsabilidad de acordarte, acordarse 6 meses después, que hace 6 meses me amenazaron. El señor Miguel Rodríguez entró en la cadena SER para desmentirlo. A ver si notas un poco raro su defensa de este asunto. Otra cosa es, le explico ahora, que en ese momento me extrañara la actitud del señor Asensio.
pero no porque esté contra la libertad del señor Asensio de hacer lo que él crea con sus empresas. ¿Por qué me extrañaba? Porque solo 10 días antes había acusado al señor Polanco en una nota pública de prostituir la democracia. Eso es verdad. Comprenda usted que eso no solo me extrañó a mí, yo creo que eso extrañó a todo el mundo. Por tanto, solo extrañeza por su parte, ninguna otra cosa. No, desde luego ninguna otra. Bueno, pero usted le dijo al señor Oneto que el señor Asensio podría ir a la cárcel como no rompiera su contrato con Polanco. Dígame que no. Pues mire, en una conversación con ¿usted conoce al señor Oneto? Hace muchísimos años, señor Rodríguez. ¿Usted sabe cómo se habla con el señor Oneto, de compañero a compañero? Digo, ¿usted sabe que el rito, Te lo dijo, vamos, por favor. Solo espero que me diga no, señor. No va a decirlo. El señor Asensio iba a ir a la cárcel si no rompía su contrato con Polanco. Dígame solo que no. Pero, ¿y por qué me hace desvelar conversaciones privadas? Es que, entonces tengo que revelar el resto de la conversación. No sé qué conclusión sacas tú de esto. Insisto, no era un tertuliano, era un secretario de Estado de Comunicación, el que había tú supuestamente llamado al presidente de Antena 3, que por muy yo que sé, polémico que fuera, no es el modus operandi. Pero dirás, ¿y esto qué tiene que ver con Donald? Bueno, no sé, ¿qué quieres decir? ¿Qué te pasa? Vamos a ver, pues que lo ha dejado claro cuando está hablando. Usted conoce a Pepe Oneto, sabe cómo se habla en esos... Lo que está diciendo es que lo dijo, que no lo estaría diciendo en serio o lo que sea. Pero ya que has empezado a decir eso, no digas, pues sí, lo dije, pero quería decirlo en un tono, pues, figurado. Bueno, pero has dicho, lo dije en broma o era un chiste, pero... No en broma, que diga que dice... Usted conoce tal, es que no hay protocolo cuando tú hablas con... Lo dijo de forma figurada y ya está, eso es lo que puede decir. Pero bueno, vamos a Antonio Herrero. La famosa historia de que un presidente de una cadena, el señor Asensio, de quien hablamos antes, aparezca en el Congreso de los Diputados para decir que se ha sentido amenazado por usted. España, yo creo que desde el punto de vista de libertad de expresión se estaba jugando mucho esos años. Me da un poco apuro decir que defendí la libertad de expresión en España, pero defendí la libertad de expresión en España. Si hubiera claudicado, no las amenazas que yo hacía, sino las que me hacían, el mapa de prensa en España hubiera sido completamente distinto. Pero me empeñé, la verdad es que me empeñé, porque así lo quería el presidente del gobierno, si no sería imposible. Aznar estaba empeñado en crear competencia, que haya competencia. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que veas exactamente lo que dijo don Antonio Asensio en el Congreso de los Diputados cuando fue preguntado por este asunto. Porque, claro, mientras estaba compareciendo don Antonio Asensio diciendo, sí, me amenazó, sale un comunicado de Miguel Ángel Rodríguez, es decir, la Secretaría de Estado de Comunicación, diciendo, desmentimos que haya habido esas amenazas y los testimonios aportados, señor Oneto, señor Hermida, no tienen ninguna credibilidad porque todos son empleados de Antena 3, es decir, empleados del señor Asensio con suculentos contratos millonarios. Y eso le llega al propio Asensio mientras está compareciendo. Dice, mira, está saliendo este comunicado. Entonces, escuchemos a el que entonces era presidente de Antena 3. En cuanto a los testimonios presentados por Asensio, se subraya que se trata de personas vinculadas contractualmente con el citado empresario, por lo que es lógico que defiendan sus mismos intereses. En tercer lugar, me parece que no se puede desprestigiar a profesionales con un claro y dilatado. Pero ya que estamos, yo de los tres que citas, yo hablé personalmente con dos de ellos, el señor Oneto y el señor Campo Vidal, años después, y me siguen diciendo que sí, delante de ellos, don Miguel Ángel Rodríguez entró por teléfono y les dijo cosas. Está claro. Vida profesional, contrastada, simplemente porque colaboren en una empresa que yo presido. Y me parece muchísimo menos serio, señorías, muchísimo menos serio que de la Moncloa se trate de desacreditar a esos profesionales por unos fondos millonarios que yo sepa hasta ahora. Podría ser, no está mal, pero ninguno de ellos ha hecho inversiones inmobiliarias multimillonarias como algún otro profesional. Señor Asensio. Sí iba a acabar el tiempo, pero tenía que saltarla, vamos. Pero has entendido a quién iba dirigido el mensaje. Está claro, está hablando de lo mismo que está hablando incluso el propio Mississippi, o sea que es exactamente... Evidentemente, no tuvo que decir el nombre, pero en ese momento está diciendo... sí, le callan.
Dicen que mis empleados no tienen credibilidad porque tienen contratos millonarios, al menos no tienen inversiones inmobiliarias en Marbella. Pues evidentemente todo el mundo sabía quién estaba y naturalmente el indicado se iba a dar por aludido. Lo que tenía que ser un grupo de comunicación independiente y libre, y lo que en realidad es un instrumento para defender los negocios de don Antonio Asensio, que tiene bemoles además que cite también algunos negocios o que reproche desde sus medios de comunicación la amistad, dice, de Antonio Herrero con Jesús Gil. Y después es verdad que yo aprecio mucho a Jesús Gil, le tengo afecto, creo que es un gran alcalde de Marbella, lo digo sinceramente, que todavía querrá Antonio Asensio que se lo vendamos a él. Vamos a ir a que lo construya él, como va a construir otros negocios en Marbella, y además en unos convenios muy solventes e históricamente muy interesantes. Está muy bien también que cuente esos negocios inmobiliarios de Marbella. Eso sí que es negocio inmobiliario y no el negocio de un bisabuelo, porque le recuerdo al señor Antonio Asensio que él va a Marbella a veranear y allí son bien recibidos, porque en Marbella somos gente muy abierta. La diferencia es que yo no pasaba por Marbella, yo soy de familia de Marbella. Allí tengo a mi madre, allí tengo a mis hermanos, allí tengo a mis primos, tengo a mis tíos, enterraditos y tranquilos, a mis abuelos, a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos, a los padres de mis tatarabuelos. Por allí llegamos allá por el año 1600, que no está mal. Claro. Vamos a ver, la contestación de Antonio Herrero diciendo que a ver si habla él de los negocios que él tiene en Marbella, ya me parece que está haciendo lo que realmente él quiere hacer. Sabemos cómo era Antonio Herrero y me sorprendía muchísimo que fuera el señor Asensio el que empieza con esta bronca, pero está claro y es evidente que Antonio Herrero no se iba a quedar callado y vuelve con uno de sus míticos "y tú más". Entonces, sin más, Antonio Herrero podía haber aprendido de sus otros rivales, como fue Iñaki Gabilondo, como fue el señor Carrascal, como fue Pepe Navarro, pero prefiere meterse en el barro, que es lo que siempre había hecho. Y en el caso de Asensio en el Congreso de los Diputados, pues francamente me parece un poco fuera de lugar. Me parece un poco fuera de lugar estos temas, tratarlos dentro del Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta además que Asensio era una persona que estaba ya pues en una circunstancia que no era el Asensio de hace tantos años y que estaba ya medio acabado. Así que, en fin.